Vamos a hablar tres temas hoy día. Lo que es angioresonancia, artroresonancia y cuerpo total en resonancia. Lo más complicado de la angioresonancia, por eso lo voy a hacer la primera parte y es la parte más extensa. En cambio, los de arto y cuerpo entero son 10, 15 diapositivas, son rápidos. ¿Ya? Vamos a hablar sobre la angioresonancia. ¿Qué objetivos con esta charla? Vamos a hacer primero un repaso anatómico. Vamos a hablar de los fenómenos que afectan el comportamiento del flujo sanguíneo en las imágenes de resonancia magnética, las principales secuencias utilizadas en angioresonancia y cuáles son sus ventajas y sus desventajas de dicha técnica, ¿no? Anatomía. La primera imagen que ven es su mano izquierda de ustedes. ¿Qué angio es? ¿Alguien que ha ido ya a los resonadores han visto? Angio cerebral. ¿Cerebral arterial o venoso? Arterial. Y la del medio y la de... Venoso. Entonces, mire, nos muestra la nitidez, ¿no? Obviamente que lo que es la parte de angiografías a nivel de imágenes, siempre la tomografía es el gold estándar para ver angios, ¿ya? Pero hay problemas que puede ser que no tienen un tipo de alergia o una contraindicación de usar la sustancia iodada, entonces se recomienda la angioresonancia, ¿no? El polígono de Wille, como vemos, ver ahí las cerebrales medias, la cerebral posterior, las comunicantes anteriores, ¿no? Lo representa muy bien. Todas estas imágenes, igual que tomografía, se representa en MIP. Se hace una reconstrucción, adquirimos un volumen, igual que tomografía, y usamos los MIP, ¿ya? Todo esto es MIP, ¿ya? Las que están en la parte media y la imagen en su mano derecha son de tipo venoso, ¿no? Vamos a ver ahí el seno sagital superior, los senos transversos, la prensa de erófilo. ¿Dónde queda la prensa de erófilo? La confluencia de los senos, ¿no? Ahí está, la prensa de erófilo. No, muy importante porque en resonancia vamos a ver, hay pacientes que vienen con cefalea. Que cefalea de un momento a otro, mareos y no hay ni un diagnóstico. Y a veces nos piden eso, y eso es para ver lo que es la trombosis venosa, ¿no? Muy importante. Otro tipo de angio carotidio, ¿no? Vamos a ver ahí las carótidas internas, las vertebrales, la unión de las vertebrales forma la basilar. Acá tenemos en su mano derecha de ustedes lo que es una angio a nivel torácico, ¿no? Para ver lo que es la aorta ascendente y la descendente y el callado de la aorta, ¿no? Sigue, por favor, la parte abdominal, ¿no? Vamos a ver, mira, a ver, ahí, esa es una angiopatológica, estamos viendo, hay una estenosis, ¿no? A nivel de la ilíaca común derecha, ¿no? Una estenosis. Y la de cabeza de la parte pélvica, ¿no? Ahí vamos a ver la ilíaca también común derecha, izquierda, la femoral interna, externa, ¿no? Siguiente. Ahora, vemos qué bonito se ve los vasos, pero ¿qué evaluamos? Nosotros evaluamos el flujo sanguíneo, ¿no? ¿Qué es el flujo sanguíneo? El flujo sanguíneo es el flujo que transcurre del volumen de sangre en un área determinada de un vaso, ¿no? Medida por su velocidad. Se va a representar en centímetros cúbicos por segundo. Y ahí está. Sigue, por favor. Ahora, nosotros evaluamos siempre lo que es el flujo sistólico, ¿no? El diastólico nosotros no nos sirve para nada. Lo que es un sistólico, o sea que bombea el corazón y eso es lo que emite el corrido por la parte arterial del vaso. Entonces, eso va a depender también, ese tipo de flujo sistólico va a depender de muchas causas, ¿no? Va a depender de la edad, ¿no? El flujo cardíaco es mucho mayor en un niño que en una persona adulta, ¿no? El flujo también aumenta con la actividad física, ¿no? Hay patologías como insuficiencia cardíaca que te disminuye el flujo sanguíneo. Entonces va a depender de muchos factores, ¿no? Ahí estamos hablando
Así que ahí depende del edad, el gasto cardíaco y de la parte anatómica. ¿Qué quiere decir esto? Que es diferente evaluar el flujo a nivel, la parte superior donde sale del corazón, ¿no? La aorta ascendente, que el flujo a nivel de los miembros inferiores. Varía, no tiene la misma velocidad. Entonces, la mayor velocidad que vamos a encontrar siempre es en la aorta ascendente, ¿no? Y se va disminuyendo conforme discurre hacia los miembros inferiores, ¿no? Por ejemplo, acá, mira, la vena, lo que es la parte venosa, lo que es el flujo sanguíneo, está entre 10 a 20 centímetros por segundo, ¿ya? Donde es más el flujo sanguíneo, mayor velocidad tiene, es en la aorta ascendente, ¿ya? Y en patologías como el ejemplo los aneurismas, ¿no? Hace un flujo turbulento, o cuando hay una estenosis, ahí también el grado de la velocidad del flujo es mucho mayor, ¿no? ¿Y qué nos dificulta? Que no se aprecia bien, ¿no? Nos va a dar un artefacto en las imágenes de angioresonancia, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, ¿qué evaluamos? 3 tipos de flujos sanguíneos especialmente, ¿no? Tenemos un flujo sanguíneo laminar, un flujo sanguíneo turbulento y un flujo de vórtex, que se llama, ¿no? Acá que en esta gráfica yo estoy presentando 1, 2, 3 y 4 tipos de flujo. Cuando hay una estenosis, alguna trombosis, este es el tipo de flujo que va a haber, ¿no? Que la velocidad de flujo que en todo el vaso va a ser la misma, ¿no? Y va a cambiar, ese pico va a cambiar, ¿ok? Porque hay un trombo. Pero puede haber flujos, por ejemplo, de tipo laminar, que es en los vasos medios y pequeños. Ese es el tipo de flujo que tenemos. ¿Qué quiere decir este flujo? Que en la parte central tiene mayor velocidad, ¿no? Es la mayor velocidad del flujo laminar que en la periferia de los vasos. ¿Por qué? Física elemental. El vaso hace una resistencia. Si hace una resistencia, entonces la velocidad de esta parte es menor que la del centro, ¿no? Siempre el flujo laminar es una cosa. Ahora, hay una especie, miren el flujo turbulento y acá el flujo de borde. Siguiente. Profesor, ¿el flujo flujo es un tipo de flujo? ¿El tipo de flujo flujo, por qué no se considera como un tipo de flujo? No lo considero como un tipo de flujo porque es característico de cuando hay una trombosis, así se presenta, ¿no? Que hace la misma fuerza en el centro y en la periferia, es la misma, porque está haciendo la misma fuerza para pasar al vaso, pero está obstruido. Pero no se considera como un flujo. Es algo patológico, ¿no? Bueno. El flujo laminar es el flujo que tiene velocidades diferentes pero constantes, ¿no? ¿Qué les dice? Es diferente, velocidad mayor, velocidad menor, pero es constante, fluye libremente, ¿no? Eso ya sabemos. En el centro del vaso tiene mayor velocidad de flujo laminar, es la mayor. Y a diferencia de la pared del vaso. Característico, ya les dije, de los pequeños y medianos vasos. Sigue, por favor. El flujo de vórtex. Por ejemplo, hay una patología, ¿ves? Característico de estos flujos son cuando es algo patológico, ¿no? Puede ser una bifurcación del vaso o puede haber una estenosis, lo que hace... ¿Necesitamos? No necesitamos, ¿no? ¿Has pedido tu extensión? No. Hay una estenosis, entonces ¿qué va a hacer? Va a aumentar la velocidad del flujo de acá, la velocidad. Pero esta es la fuerza que va a generar, ¿no? un flujo que retorna hacia las paredes de los vasos, pero en dirección contraria del flujo normal. Pero no es de alta velocidad, es como un remolino. ¿Ya? Esto también es producto de la estenosis, como he dicho, la bifurcación de los vasos o algún tipo de lesión. Ya, siguiente, por favor. ¿Y dentro de los aneurismas también es así turbulento? En un aneurisma también existe el flujo de vórtex, ¿ya? Pero se caracteriza por otro tipo de flujo. Siguiente.
turbulento, ¿no? Ese es el flujo turbulento, ese es el flujo que tiene diferentes velocidades, es una fluctuación aleatoria, no tiene dirección, un sentido común, no es lineal, va en cualquier dirección, es de forma errática, ¿no? Ese flujo turbulento con el flujo de vórtice que le hablé anteriormente son los que más daño va a hacer una angioresonancia, ¿no? Son los que más dificultad, nos da un vacío de flujo, no se va a ver el vaso brillante, la arteria, ¿no? Entonces, ya saben cuáles son los dos tipos y son de tipo patológico. Se puede presentar en un aneurisma también, ¿no? En una estenosis también, ¿ya? Siguiente. Este es los flujos, un flujo ideal, ¿no? En la parte física de hemodinámica hablan de los números de Reynolds, ¿no? Que el número de Reynolds habla sobre, esa es la fórmula que dice, ¿no? Habla sobre la densidad, la viscosidad y un parámetro como el diámetro del flujo, ¿no? Esto nos dice que si un flujo tiene un valor, no tiene ni un valor ni en centímetros, es adimensional, pero dice tiene más o menos menor de 2000, entonces estamos hablando de un flujo laminar, ¿no? Mayor de 2500, estamos hablando de un flujo turbulento. Siguiente, por favor. Visualización del flujo de resonancia magnética. Las imágenes de resonancia magnética, no solamente la parte arterial no lo vamos a visualizar con secuencias para angios, también en las secuencias convencionales el vaso también nos va a dar una información, ¿no? Entonces, pero esta señal del vaso va a depender de muchos factores, ¿no? De muchos factores como el tipo de secuencia, de eco gradiente, van a representar el vaso en diferentes formas, ¿no? La señal del vaso, ¿no? O las secuencias de inversión-recuperación, los factores extrínsecos como el factor TR, el tiempo eco, la manipulación de esos factores también nos va a dar también una intensidad del vaso, ¿no? Si nosotros manipulamos, lo vamos a ver en diferentes formas el vaso. Entonces, en ciertas secuencias como las turbo-spin-eco o las secuencias eco-gradiente, la señal del vaso va a tener una característica, de la sangre, ¿no? También, ¿cuál? La velocidad del flujo que le estoy hablando, ¿no? La velocidad del flujo también depende, ¿no? La sangre en la parte venosa tiene menos velocidad que en la parte arterial. Entonces, en ciertas secuencias puede ser que la parte venosa brille, pero la arterial no da señal, ¿no? O la utilización de bandas de saturación, del gating cardíaco, nos van a intensificar la señal del vaso. Ahora, como les digo, ¿no? La señal va a depender de muchos factores, ¿no? Hay factores que nos aumentan la señal en el vaso, como hay factores que nos decrecen la señal del vaso. Dentro de los que aumenta la señal del vaso, por ejemplo, tener la velocidad baja del flujo, nos da alta señal en ciertas secuencias, ¿no? El flujo laminar, ¿no? También aumenta la intensidad de los vasos en la secuencia. La utilización de gradientes nulli o también la utilización de ecos pares también nos aumenta la señal. El tipo, la adquisición de imagen en secuencial, en slide también aumenta la señal que en multi-slide, ¿no? Es lo contrario. Los flujos perpendiculares también nos aumentan en el plano de imagen la señal del vaso. La utilización del gadolinio intensifica la señal del vaso, o utilizar el EKG, electrodos para ver, también nos aumenta la señal del vaso. ¿Qué nos hacen decrecer? Nos hacen ver un vacío de flujo en sí, ¿no? O no hay señal en el vaso, que la velocidad la velocidad del flujo sanguíneo sea alta. Los flujos turbulentos que les dije anteriormente, ¿no? Nos decrecen la señal. La utilización del pulso de saturación, ¿no? También la utilización de ecos impares también nos decrece la señal de los vasos, ¿no? Ya siguiente, ¿qué fenómenos vamos a encontrar relacionados con el flujo? Tenemos el fenómeno de tipo de vuelo, las TOF, ¿no? Es diferente de hablar de las secuencias TOF, no es lo mismo, y ese es un fenómeno, el tipo de vuelo es un fenómeno, ¿no? El fenómeno de dirección de flujo y el de fase intraboxe, esos son
los fenómenos que nos van a alterar la visualización de los vasos, de la señal de los vasos, ¿no? Siguiente. Vamos a hablar del fenómeno time-of-flight, ¿no? El fenómeno time-of-flight va a depender del tipo de secuencia que estamos evaluando. Podemos evaluar secuencias spin-echo como eco gradiente, entonces los movimientos, ¿no? de los protones del agua, de los vasos, de la sangre, nos va a intensificar la señal en cierta secuencia, ¿no? Estas puede ser en dos tipos, ¿no? Puede ser una mejora relacionada con el flujo, o otro es una pérdida de la señal por la velocidad de la sangre que les expliqué, ¿no? Por ejemplo, miren muchachos, esta es una secuencia de arriba, es una secuencia spin-echo normal. Nosotros ya sabemos, para que algo nos dé señal, ¿no? Tenemos que tener un pulso de excitación y un pulso de refase, ¿no? Y nos emite el protón su señal. Entonces tiene que tener continuo dos pulsos, ¿no? El pulso de excitación y el pulso de refase para que te den señal. Pero las moléculas de agua en la sangre no son estáticas, están fluyendo en el transcurso del vaso. Entonces puede que ese protón de agua de la sangre, en el intervalo de corte que le vamos a dar, reciba los dos pulsos y nos da, en una secuencia convencional nos puede dar señal. Pero ¿qué pasa, no? Que de repente el flujo, la molécula, el protón de agua es rápido, es un flujo arterial. Llega acá, recibe el pulso, pero no recibe el pulso de 180, solamente en el 90. No nos va a dar señal, ¿no? Igual ocurre, ¿no? Que no recibe el pulso de 90, pero sí recibe el pulso de 180. Tampoco nos va a dar señal, ¿no? Esos son los fenómenos que ocurren. Mira, es una secuencia convencional de estructura sin eco, ecogradiente, puede suceder eso. La mejora relacionada con el flujo. Dice, cuando un protón de la sangre fresca ingresa a un bloque de estudio, ¿ya? A un bloque de estudio, dice, el primer pulso de radiofrecuencia interactúa bien con la primera parte del protón, pero nos da alta señal al inicio de los cortes, característica de secuencias ecogradientes, ¿ya? Pero conforme va pasando el tiempo, los pulsos de 90, 180 van a seguir dándole continuo a ese mismo protón. Entonces, ¿qué le está haciendo? Le está diciendo que el vector de transferencia no vuelva a su estado inicial y ya no comienza a emitir energía. Entonces lo estamos saturando, ¿no? Le estamos golpeando y no lo dejamos levantar para que dé señal. Eso es lo que ocurre, ¿no? Al principio tú le das pulso, ¡pum!, y da señal. Pero después sigue transcurriendo entre la losa de corte que le estamos dando, que este protón va a ir perdiendo señal. Va perdiendo señal. Vas a ver que como la velocidad de flujo en la parte que les dije, en el flujo del centro, es la que tiene más velocidad, entonces de repente es la única que le puede emitir señal. Y cuando ya llega al fin del corte, ya no hay señal. Mire cómo se comporta el protón sanguíneo, ¿no?, con la secuencia. Puede tener señal en cierto tipo de secuencia, ¿eh? Recuerden, no en toda la secuencia. Puede ser en las ecogradientes, ¿no? Y las turbas spin-echo es diferente, ¿no? Ahí vamos a ver que la velocidad del flujo disminuye, el grosor de corte aumenta y el tiempo de eco disminuye, mejora, ¿no?, la representación de la señal del vaso. Siguiente. Ahora la pérdida de señal por la alta velocidad, ¿no? Es lo que mismo ocurre, ¿no? Que dice, también conocida como el washout de lavado, ¿no? Esta tiene un fenómeno que ocurre más que todo en la secuencia en el spin-echo, ¿no? Principalmente se ven en una pérdida de señal de las arterias que de las venas, ¿ah? Las venas más grandes, que fluyen en el plano perpendicular ¿a qué? Al corte, tiene perpendicular al corte. Característica de esto son las técnicas de sangre negra. La anterior es la técnica de sangre blanca. Técnica de sangre negra, ya lo vamos a ver ahorita cuáles son, ¿ya? ¿Qué factores intervienen? La velocidad. Si aumenta la velocidad del flujo, pierde señal, ¿no? Si en esta hay una corrección, esta de acá está mal, la secretaria se equivocó, tiempo eco aumenta, porque si yo aumento el tiempo eco, el fenómeno T2 estrella va a aumentar, entonces va a perder señal. Ya, entonces ahí corrijan, no vaya a ser que de paporreta le pregunta a la licenciada
Y dicen, no, pero el licenciado puso no, ya está corregido, la secretaria se equivocó, y no. ¿Ya? El tiempo eco aumenta, ¿ya? Y el grosor de corte disminuye, obviamente. Si yo tengo un grosor de corte más pequeño, yo tiro un pulso, voy a tener menos tiempo, ¿sí o no? Menos tiempo para darle el otro pulso. Entonces, con el protónima vivo, avanza más rápido, ya no va a recibir y no va a dar señal. ¿Ya? Por eso es, grosor de corte disminuye. Siguiente, por favor. Ahí está. La de acá, de su mano izquierda, la imagen más grande, es una secuencia T2. ¿Ya? Es una secuencia turbo spin eco ponderada en T2. ¿No? La imagen superior es un ecogradiente T1 y la imagen inferior es una ecogradiente T2 estrella. ¿Ya? Mire cómo el comportamiento de los vasos, cómo dan señal. He puesto esto adrede, ¿no? Para que vea. Por ejemplo, miren una turbo spin eco. ¿Qué quiere decir? Grande vaso, la arteria femoral y la vena femoral, ¿no? Tiene bastante flujo, ¿no? Entonces son tan rápidas que no le ha llegado el pulso de 90 a 180, por eso no me da señal los vasos. Y los médicos también evalúan esta secuencia para ver los vasos, si hay una trombosis. Si ellos ven que hay una señal dentro de estos vasos, o dicen, no, acá hay un trombo. ¿Ves? Este es un estado normal, no es patológico. Si mira patología, ya el médico ya está más, no, acá hay un trombo, ¿no? La de arriba es la secuencia ecogradiente ponderados en T1 spoiler. ¿Qué es spoiler? ¿Y se acuerdan? Ya creo que le hicieron eso, ¿no? Es para evitar el flujo de movimiento. No. Gracias. Secuencia ecogradiente. Proper. ¿Qué hace? Tenemos señal ponderadas, una secuencia nos puede dar señal ponderada en T1, pues ponderada en T2. Entonces, yo no quiero ponderada en T2, yo quiero señal T1, ¿no? De técnica de sangre blanca. Entonces, ¿qué hace esta secuencia que se está utilizando mayormente con contraste? Esa no es con contraste, esa es sin contraste. Destruye la magnetización T2 para que solamente me quede la ponderación T1. ¿Ya? Por eso en ecogradiente, en lo que es angio, se utiliza las spoil, las 3D flash en 3D, que en el caso es cine. Y la de abajo, mire cómo me da señal, ¿no? Las ecogradientes que les dije, las ecogradientes es una característica que no, los cortes no lo hace en forma de múltiples cortes, sino lo hace selectivamente. Entonces, lo que hace la secuencia ecogradiente, como utiliza un TR corto, un tipo eco corto, ya se debe acordar bien, ¿no? Porque utilizan esos valores, esos parámetros de las ecogradientes, y entonces el vaso va a dar señal. Por eso ahí está, ¿ves? Las vertebrales, la carótida interna da señal. Y acá es T1 y acá es una secuencia T2. Estrella, es otra ecogradiente. Miren que yo estoy hablando mucho de ecogradiente, ¿no? Entonces, mira, ve cómo ves, flujo lento, ¿no? Flujo lento, la vena yugular, ¿no? Entonces, pulso 90, los dos gradientes de gradiente de menos de 90 grados y la gradiente de refase actúa y da señal. ¿Sí? Como da señal la vena. Pero en la carótida, no, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque el flujo es más rápido, entonces no interactúa. Entonces, y también el médico ve esto, escucha, Ali, he visto, pero en la carótida señal, hoy creo que tiene un trombo, hazle una angio, ¿ya? Y la dirección de flujo, ¿no? Cuando el flujo está en dirección del corte, se sobresatura y no da señal. En cambio, el flujo que está contrario a la dirección de corte tiende a dar señal. ¿Ya? Eso es lo que quiere decir esto. ¿Ya? Es el flujo paralelo o flujo en contracorriente que es contrario al corte, ¿no? Eso es lo mismo que le estoy diciendo. Siguiente, Dina, por favor. El desfase intravox. Los protones de agua en lo que es la sangre están interactuando libremente, pero cuando tú utilizas las gradientes, ya no utilizamos pulsos, estamos utilizando las mismas gradientes de selección de corte o de refase. Eso hace variar la posición del vaso.
¿ya? Varía, solamente utilizando la gradiente. Entonces, ¿eso qué hace? Que también pierda señal el vaso, ¿ya? Entonces, mira, ¿ve? Desfase intravoces también se utiliza para ver la sangre. Por ejemplo, técnica de sangre negra, que vamos a hablar ahorita, ¿ya? Es muy utilizado ¿para qué? Para también sabiendo la dirección del flujo, pues estas secuencias nos pueden decir, yo puedo conocer que esa dirección del flujo va de arriba hacia abajo o es en sentido contrario y se va a poder evaluar la velocidad, ¿no? Ya, y cuantificar también todo lo que es el flujo sanguíneo. Vete ahí un ratito. Ahí está. Otra secuencia ponderada en T12, ¿no? Aparte de la velocidad del flujo, esta no está en la dirección del corte, ¿no? Está en contra, pero mira, esta vacío de flujo son la arteria cerebral media, ¿ves? Es un fenómeno de flujo, pero sí al médico también le sirve. Nosotros ya sabemos, que es la cerebral media, pero si yo veo señal, hay algo patológico, hay una trombosis. Por eso en la secuencia de cerebro que nosotros hacemos las T2, también le sirve de ayuda al médico para ver que esa cefalea es producto de alguna obstrucción del vaso, ¿no? Que se está iniciando de repente, ¿ya? Miren, ahora, vamos a ver, licenciado, pero veo bien bonito el vaso acá, brillante, y acá veo oscuro, ¿no? Y acá sí veo todo, ¿no? Veo todas las estructuras que están ahí, la vejiga, el ovario izquierdo, los músculos, la cadera, todo veo bonito. ¿Pero a qué se debe, muchachos? ¿No? ¿Sustracción? ¿Ah? ¿Sustracción? No necesariamente sustracción, sino son manipulaciones de parámetros extrínsecos, que ya no depende del protón, no depende de lo que nosotros estamos haciendo, manipulación de parámetros. Por ejemplo, yo acá. Y yo utilizo acá un TR largo, en la imagen superior, TR largo. Entonces, yo ¿qué estoy haciendo ahí? Yo le estoy dándole el pulso le estoy dando tiempo que un protón reciba un pulso de 180 y un pulso de 180 y dé tiempo de que emita su señal, ¿no? Por ejemplo, la grasa, la cadera, el músculo. Entonces, de repente nos va a dar cierta señal y puedo diferenciar y puedo obtener el tiempo. Pero ¿qué pasa si yo manipulo ese parámetro? ¿No? Yo agarro el TR, lo achico, ya no le doy tanto tiempo al TR, trato de hacer el TR más pequeño. ¿Qué crees que ocurriría? Ajá. Es como yo le estoy agarrando, por ejemplo, a la cadera, le estoy dando pulso de excitación y de refase continuamente. Le estoy golpeando. ¿Y qué estoy haciendo? Estoy noqueando, no lo estoy dejando que se levante y se recupere. ¿Para qué quiere decir eso? Que no le estoy dando tiempo para que emita su C. Y esa es la secuencia. Mira, ese es uno de los principios que las secuencias de angioresonancia utilizan. Utilizan TR tan pequeños y tiempo ecos cortos. ¿Para qué? ¿Para qué me va a dar señal? Los vasos. Los vasos, los protones de la sangre, los fluidos. Entonces, y el tejido, lo voy a saturar, lo voy a golpear, no me va a dar señal, y por eso lo veo así. ¿No? De repente acá se nota un poquito menos, de repente así vemos. Pero esto ya está mipeado, ya hay un mismo, solo lo resaltamos más el vaso. Pero ese es el fundamento físico. ¿Ya? Ahora, en lo que es angioresonancia, la secuencia madre, que es casi en todas las angios con contraste y sin contraste que utilizamos, son las secuencias ecogradientes, ¿no? ¿Y por qué las secuencias ecogradientes? Porque utiliza tiempo R corto, tiempo eco corto, ¿no? Entonces me están permitiendo visualizar la alta señal del vaso que nos da por su movimiento, ¿no? ¿Qué parámetros? 3 principios fundamentales. Su modo de adquisición secuencial.
no es múltiple su secuencia, sino es corte, corte, corte. Entonces le doy la opción que el flujo pase, pum, y me da señal, pam, y me da señal. Cambio de múltiples cortes como la tuba spin eco, que hace varios cortes, plum. Entonces el vaso no tiene tiempo, se satura rápido y no me da señal, ¿no? Ahora, no utiliza pulso de 90 a 180 la corriente. O sea, no hay una recuperación, pero sí utiliza tiempo eco corto. Mientras tiempo eco más corto tenemos, los artefactos de sensibilidad o T2 estrellas son menos notorios y no me va a saturar el vaso, ¿ya? Y por eso, ¿cómo abría los vasos? Bien sencillo. Ahora, vamos a hablar ya de las secuencias de angioresonancia, ¿no? Las secuencias de angioresonancias tenemos, por ejemplo, dos tipos, la de sangre blanca y la de sangre oscura, ¿no? La de sangre oscura mayormente son secuencias, ¿ves? Familia de las spin eco, ustedes están viendo, ¿no? Las fases spin eco, las secuencias de inversión-recuperación, las secuencias de Schwann, de sensibilidad magnética, ¿no? Y las técnicas de sangre blanca tenemos las que utilizan contraste y las que no utilizan contraste, ¿no? Dentro de las técnicas, por ejemplo, que utilizan técnica de sangre blanca, tenemos la Schwann, la inversión-recuperación, o el STIR, ¿ya? O la doble TIR, que de repente en cardíacos alguno haya visto, la fase spin eco. Y la no contraste, técnica de sangre blanca, que son las que más se utilizan, las que más se utilizan para los angios, son las técnicas TOF, las contrastes de fase, la single shot fase spin eco, la fase spin eco y la ACL. Entonces, en menos proporción, no lo utilizamos mucho, ¿no? Y las contrastadas, que utilizan contraste, las contrastes Hansen, ¿no? Que incremento el contraste, ¿sí? Que son las ecogradientes 3D flash. La técnica de sangre negra o dark fluido, dark blood, ejemplo de ellos, ¿cuál es? Una tuba spin eco. Ya saben el concepto físico por qué ocurre eso, ¿no? ¿Puede ser por qué? Desplazamiento o de fase intra, boxe, otro, la dirección del flujo, la velocidad del flujo, ¿no? En un vaso, que es la misma técnica de sangre negra, ¿ya? La tuba spin eco. Son técnicas que suprimen la señal de la sangre y que evalúan muy bien la pared del vaso, ¿no? Tenemos ya, como les dije, las tuba spin eco, inversión-recuperación, la Schwann. Ejemplo de ello, mira, ¿ves? En cerebro, ¿no? ¿Se acuerdan? La de sensibilidad magnética, cuando lo mipeamos, ¿no? Lo mipeamos, mira, ve cómo se ven los vasos oscuros, ¿no? Que sirve para ver microsangrado, ¿no? Indirectamente vemos los vasos. Si hay una señal dentro de ese vaso, puede haber un trombo, ¿no? Y en el corazón, no creo que lo hayan visto mucho corazón ustedes, ¿o sí? ¿Quién ha visto corazón? Nadie. No es un examen muy rutinario, ¿no? Pero se utiliza para ver, por ejemplo, mira, ve, la sangre en la parte de los ventrículos y las aurículas nos dan señal, ¿no? Pero si me ve, que veo, que bien viendo el miocardio, ¿no? O el tabique intraventricular. Siguiente. ¿No? Las técnicas de sangre blanca, sin contraste, y también tenemos con contraste. ¿Ya? Son secuencias ecogradientes ponderadas, mira, en T1, ¿no? ¿Se pueden hacer? En 2D o en 3D, ¿no? El ángulo de refase va a depender mucho de qué tipo de secuencia estoy agarrando, ¿no? Puede ser ángulos, angulación, el más amplio de ángulos son en la secuencia 2D que en la secuencia 3D. No les quiero preguntar cuánto, solamente les pongo referencial a ustedes, porque eso varía de un equipo a otro, de una marca a otro, ¿ya? ¿Ya? Utilizan tipo eco, ya les he dicho que siempre tienen que utilizar tipo eco los más cortos y los TR los más cortos que se pueden, ¿ya? Y ese ¿en qué se basa? En la mejora del flujo, ¿no? Flujo de entrada. Da buena información de flujos sanguíneos que están perpendicular al corte. Ejemplo, STOF, ¿no? En cerebro que utilizamos. Ahora,
esta señal del vaso se va a identificar adicionando a estas secuencias otras técnicas más importantes, ¿no? Las técnicas Mozart, la supresión de grasa, las tones, ¿no? Usando bandas de saturación. Entonces, eso me va a intensificar aún más que la señal del vaso. Siguiente. Diferencias entre unas secuencias TOF 2D y 3D. Las TOF 2D son secuencias que el artefacto de movimiento no la altera mucho, se utiliza mucho más para miembros inferiores, ¿no? Tiene más amplitud la secuencia 2D, ¿no? Puede evaluar el flujo arterial como el flujo venoso, ¿no? Y utiliza no volumen, sino utiliza cortes seccionales, secuenciales, como dicen, ¿no? Pero ¿qué pasa? Como son en un plano, tiene menos resolución espacial comparado con la secuencia 3D, ¿no? Y muy sensible a lo que son flujos lentos, ¿no? Y si comparamos quién demora más, el tiempo de adquisición es menor en 2D, pero es limitado su uso. Mayormente nosotros lo utilizamos para hacer los scouts, cuando queremos hacer antes, utilizamos esas, solamente para guiarnos con este vaso. Pero ya anatómicamente no tiene muy buenas, ¿no? En cambio la 3D sí lo usamos. La imagen que les presenté en la diapositiva anterior es una secuencia TOF, que es muy utilizado y es la que más se utiliza en cerebro, ¿no? Se lo hayan visto en su práctica. ¿Qué hace? Yo no tengo secuencia de acá, agarro flujo. Mira, el compañero está anémico, el muchacho. Mijael, despiértalo. A Mijael también está durmiendo. Mira, ya digo, a la chica no le digo nada. El príncipe azul te va a dar un beso y te va a levantar. Ahí tienes que sentarte acá, porque no te veo. Ya. Ya. Su FOB en las secuencias TOF es reducido, ¿no? Es limitado. Quiero más FOB, tengo más corte, tengo que hacer mucho más tiempo, ¿no? Más o menos en un cerebro, un equipo convencional de un grosor de corte de 0.5, mira, es limitado, ¿eh? Casi agarro un poquito lo más la vertebral y ya se me come la vertebral y paso un poquito arriba del cuerpo calloso, más o menos entre 5 minutos, 6 minutos, en un equipo convencional que no tiene una tecnología elevada como la que hice el paralelo, las antenas fase array. Más o menos, donde yo trabajo, tú que has visto el resonador, ¿no? Más o menos 5 minutos, 6 minutos. Pero si te vas al otro resonador de arriba, es en 3 minutos, 4 minutos. El mismo grosor corte y la misma dimensión. O sea, varía de acuerdo a la tecnología del resonador. ¿Ya? Son mucho más sensibles al movimiento, ¿no? Hay mayor saturación de los espines móviles, que quiere decir me va a dar mayor señal en cierto grado. Tiene más resolución espacial porque es en 3D, corte más pequeño, ¿no? Pero me demora más tiempo. Ahí está, en su imagen izquierda es una TOF reconstruida en MIP, ¿no? La intensidad del vaso, ¿no? Y también puedo hacer como en tomografía el BRT a su mano derecha, el BRT del polígono de Euler. También se puede hacer, ¿ya? Bien. Ahora, ¿qué necesito? Por ejemplo, ese es un angio TOF, planificándolo, ¿no? Siguiendo perpendicular al vaso, ¿no? Mi idea, para que haya una buena saturación, tiene que ser perpendicular al vaso y necesito utilizar una banda de saturación superior. Mira, ¿ves? Ahí, ¿ves? La banda de saturación también cumple una función que me mitiga la señal del flujo B, del flujo B. ¿Ya? Ahí está. Así se planifica. Esa está un poco grande. Esa me va a demorar 8 o 9 minutos hacer esa. Normalmente le digo, por el tiempo, nosotros le agarramos de acá nomás hasta un poquito ahí arriba del Callao. 6 minutos y está. Equipo convencional. Ahí está. Ahora, técnicas adicionales a las secuencias TOF que podemos utilizar para mejorar la visualización del vaso. Por ejemplo, es el tóneo o rampa tóneo, le van a llamar en algunos equipos. ¿Qué hace rampa tóneo? La idea, mira,
si la molécula de agua está transcurriendo por el vaso, ¿no? Va interactuando los pulsos de excitación, ¿no? De ráfagas de excitación lo van a estar dando, y entonces con el tiempo van a ir perder su señal. La intensidad de repente del fotón de acá va a ser diferente que la de acá. Entonces, menos intensidad. Entonces los vasos más periféricos de repente van a perder señal. Entonces, ¿qué han hecho los ingenieros? Vamos a una técnica especial, vamos a hacer que la excitación sea angular, que al inicio de la entrada del protón el ángulo sea menor, y conforme va avanzando hacia la periferia que aumente el grado, ¿no? La angulación. Entonces, ¿qué hace? Que mantenga siempre el protón de la sangre, siempre su intensidad de señal. ¿Mira? Sin tones y con tones. No veo, ¿no? Esta rama de la cerebral media izquierda, ¿no? No lo veo, pero utilizando el tono sí lo veo. ¿Ya? Es una técnica que está activada ya en la secuencia. Ahora la técnica Mozart, ¿no? ¿Qué quiere? No, necesitamos cubrir más. Entonces, es mejor excitar bloques pequeños que un bloque grande. ¿Sí o no? ¿Para qué? Para que la intensidad del vaso se mantenga también, ¿no? Es otra técnica adicional. Entonces, yo agrego este volumen grande, lo voy a segmentar en volúmenes más pequeños, pero que con qué característica, que estos volúmenes tengan sus superpuestos, para que no haya ese artefacto de... ¿Cómo se llama ese artefacto tipo escalera? Una persiana. Persiana veneciana, ¿no? El artefacto, ¿no lo he escuchado? Ya, ese que fue escalonado. ¿Ya? Bien. Ahora, ¿Eso se puede arreglar con el composing? No. El composing es que tú adquieres varios segmentos para unir en uno grande. No tiene que ver con composing. El composing sí lo utilizamos, por ejemplo, en los ángeles miembros inferiores. Pero para hacer composing tengo que hacer un sobremuestreo, casi igual. Pero eso es esa técnica que te estoy diciendo, el Mozart, es una técnica que ese volumen que es pequeño lo divido en varios volúmenes para también que la intensidad del vaso no se pierda, ¿no? Mientras más volumen, más corte, más segmentos de volumen tengo, es mejor que tener uno solo, ¿no? Esa es la función. ¿Ya? No tiene que ver con el composite. Sí utiliza sobremuestreo, en eso sí estamos de acuerdo, pero es diferente, ¿no? El composite no tiene que ver nada acá. ¿Ya? Una sola posición. ¿Ya? Ahora miren, muchachos, también en las técnicas TOC también utilizamos, yo les pongo esto porque de repente ustedes no los ven, porque nosotros agregamos la secuencia TOC, programamos y lanzamos, pero detrás de esa secuencia hay muchas cosas que se está utilizando, ¿no? Y que te mejora la calidad de imagen. Por ejemplo, acá, mira, ve, no he saturado la grasa en la técnica TOC, pero ¿qué me dificulta? Ver la arteria oftálmica. Si me pide la arteria oftálmica y quiero verla, y si no he saturado la grasa, me va a dificultar verlo, ¿no? Entonces, de repente por ahí te dicen ver arteria oftálmica, ¿no? Entonces, ya, pues, voy al parámetro, busco contraste, saturación de la grasa, ¡pum!, lo activo. Mira, ve, se visualiza mejor la arteria oftálmica. ¿Ya? Siguiente, por favor. Artefactos, como toda secuencia convencional, también tiene artefactos por movimiento, por suciedad magnética. En las sangres también ocurre lo mismo. Esas son secuencias en TOF 2D, son por movimiento. ¿Ya? Las dos son por movimiento. Siguiente, ¿no? Artefactos, grosor de corte. Ahí está, mira, ve cómo se ve escalonado, ¿no? Muy grueso el corte, ¿no? Mayormente secuencia 2D también, que no se utiliza mucho, pero ya están viendo por qué no utilizamos mucho la 2D, lo utilizamos nomás para planificar por los artefactos que hay también, ¿no? Siguiente, Ina, por favor. Ahora, el flujo tiene que ser perpendicular al plano de corte, ¿no? Por eso nos identifica la señal, pero si el vaso está fuera de ese plano, perdemos
saturamos ese segmento del vaso y no lo vemos, ¿no? Mire cómo está ocurriendo acá, en la cerebral media, ¿ves? No es una lesión, ¿no? Es un artefacto, ¿no? Igual características, por ejemplo, en las TOP para ver angio, en las arterias, ¿ves? Este segmento es un segmento transversal, pero contrario al flujo pierde señal. No es patológico, es un artefacto, ¿ya? Y otro artefacto, si hay algún sangrado, también nos va a dificultar. ¿Por qué? Porque las secuencias TOP son secuencias geocoordinantes por nada en T1 y la sangre tiene un efecto T1, ¿sí o no? Tiene señal. Entonces, mira, ve, hay un sangrado de cerebral media izquierda, ¿no? Hay un hematoma ahí y se representa. También nos dificulta ver ese elemento, pero al médico también le puede servir, ¿no? Para hacer el diagnóstico. ¿Vale? Son sensibles a todo tejido que tiene T1 corto, como la sangre, la grasa, la melanina, ¿no? Otro tipo de artefacto ha sido operado por un aneurisma en la arteria cerebral media, derecha e izquierda. Izquierda. ¿Ah? Derecha. Derecha, ¿ves? Hay un clic y mira, ¿ves? No hay intensidad de vaso, ¿ves? Claro, es un clic compatible con la farmacia. ¿Ya? Eso también tienes que preguntar con el efecto de artefacto de susceptibilidad. Y lo que les dije, ¿no? Si yo utilizo bloques que no tienen mucho sobremuestreo o son muy gruesos, existe ese artefacto que en los artefactos en las TOP 2D, el artefacto de persiana veneciana. También ocurre en las TOP 2 3D. Ahora, la secuencia es otro tipo de técnica de angio, de técnica de sangre blanca. Ya va la segunda, ¿no? La segunda, la primera es la TOP, ¿no? Y ahorita va la contraste de fase. ¿Qué utiliza? Que son basados en, están utilizando gradientes, ¿no? Las gradientes bipolares, ¿no? Estas gradientes bipolares que van a crear cambios, ¿no? De la fase del protón y movimiento, ¿no? Que va a estar regido por su velocidad, proporcional a su velocidad, ¿no? Estas gradientes de codificaciones se utilizan en los tres planos, ¿no? X, Y y Z. ¿Ya? ¿Qué importancia tiene? Tiene una buena saturación del fondo, del tejido estacionario, satura mejor que la TOF, ¿ya? Se ve más oscurito la sangre, más limpia, ¿ya? Sus tiempos de adquisición son mayores que las TOF. 7 minutos, oh, Miguel, hicimos contigo una vez, ¿no? 6 minutos y tal, ¿ya? Demora más. Si se mueve el paciente, ya. Ese es lo malo, que son secuencias mientras más largas, más artefactos puede haber por movimiento. Si no te colabora, ni lo hagas. ¿Ya? Y ya, muy importante, ¿para qué? Para ver las angio venosas, ¿no? Angio venosa. ¿Y la angio, también, ¿y la sangre arterial se ve disminuida su señal? ¿O? Ahorita te voy a hablar. ¿Ya? Ahorita te voy a hablar. La siguiente diapositiva. Allá. Hay un parámetro importante en esta secuencia de contraste de fase, ¿no? Que es cuantificar la velocidad del flujo. No es para todos los flujos el mismo parámetro, va a variar. Ese parámetro es conocido como codificación de la velocidad o BENCE, ¿no? Ahora, yo voy a manipular, miren, yo lo estoy presentando acá, encontré una diapositiva en internet y mira, ve cada estructura, cada vaso que quiera ver, tiene un valor B. No es para todo lo mismo, ¿no? No es para todo lo mismo. Por ejemplo, si yo quiero ver más venoso, por ejemplo en el cerebro, ¿no? Yo puedo poner un Benzel de 10 centímetros por segundo y me va a representar mejor el flujo venoso de los senos venoso, transverso, longitudinal superior. O si yo quiero ver, por ejemplo, tiene una malformación o tiene un sangrado, entonces ya necesito ver, no solamente ver arteria,
o vena, quiero ver entre los dos, Capilar. ¿no? Quiero ver que veo entre arteria y vena. Entonces yo mi veins lo puedo elevar, ¿no? Más o menos entre 50 centímetros por segundo, entonces me va a poder representar esos dos vasos, tanto el arterial como el venoso, por ejemplo, en malformaciones arteriovenosas, ¿no? O hemorragias que queremos ver. Bien, bien. Otra secuencia sin contraste de sangre Blanca. blanca. ¿Ya? Pero esta secuencia no es una secuencia ecodegra. Mira, es una secuencia tubo spin eco o fat spin eco. Miren, ve, la licenciada le va a preguntar eso, ¿no? Técnica de sangre blanca que no sea ecogradiente. Le pone la pregunta ahí y lo jala. ¿No? Mira, ve, yo quiero que diferencien eso, ¿no? Eso quiero que diferencien, ¿no? Lo más importante. ¿No? Son secuencias, como decir la Singlet Cho o la Hayes en abdomen. ¿Han escuchado? Son secuencias muy rápidas, ¿no? Ya, eso sí, ese es el mismo. Así tienen el mismo principio, pero no es en la parte física así, ¿no? Esto utiliza un gatillado, depende del equipo. Por ejemplo, en los Siemens utilizan electrodo. En el General utilizamos un pulsímetro. ¿Ya? ¿Ves? Cambian un equipo. El Philips, sinceramente, nunca he manejado un Philips, no te puedo, les engañaría de decir, ¿me de un Philips? No sé. Pero es así. Cosita necesita un gatillado. ¿Por qué? Porque estas imágenes van a ser adquiridas en sístoles y en diástoles. ¿Ya? ¿Qué limitaciones tienes? Tienes limitaciones con los flujos lentos, ¿no? Y de regiones que hay mucha estenosis. No se puede hacer. Pero, ¿en qué son útiles? Hay un paciente que no le puede poner yodo, que no le puede poner gadolinio, tiene un problema renal. Bueno, si tiene el software, campeonas con esto, ¿verdad? Con este tipo de secuencias. Son secuencias 3D, pero fase spin, eco, técnica de sangre, blanca 5. Ahí está, principio. Es gatillado, ¿no? Yo quiero ver sístole, diástole, por eso, ¿no? El flujo sístole es un flujo rápido, es vehemente. Entonces es tan rápido que en las imágenes, ya les dije, el fenómeno de flujo te da un vacío de... No da señal, el vaso se va de negrito. Pero la parte venosa, su flujo es más lento, en diástole, ¿no? Más lento. Entonces los pulsos de 90, 180 van a interactuar y me va a dar señal. Mira, ¿ves? El principio que les estoy diciendo para que cómo maneja. En la siguiente marca, mira, el Siemens se llama Space Nativo. En General Electric y High Delta Flu. Y en Philips se llama Trans, ¿no? Transfer. Mire, en diástole, tanto la señal de la arteria y la vena poplitea más o menos no me da, ¿no? Mucha señal, ¿no? Casi lo mismo. Pero en la sístole el flujo es más rápido, ¿no? Entonces en la arteria, ¿cómo debe verse? Vacío de flujo. Negro, ¿no? Bien efectivo, ¿no? Vacío de flujo. Ya, entonces mira, ¿ves? En sístole la arteria me da un vacío de flujo, tipo señal. Pero la vena persiste un poco su señal. Entonces lo que hace la técnica de esta secuencia es una sustracción y me va a representar el vaso brilloso, la arteria. ¿Ya? También puedo ver la vena, sí, puedo hacer utilizando, pero ya manualmente lo puedo hacer y puedo representar la vena. Pero estamos hablando de más que todo de tipo arterial. O sea, representa la arteria por una sustracción y... Es un algoritmo matemático que hace la máquina y te representa en un mapa de mí el vaso, la arteria. ¿Ya? Bien. Ahora, nada sin contraste, ni técnica de sangre negra, ni técnica de sangre blanca. Ya empezamos a utilizar ahora el gadolinio, ¿no? Las angios con gadolinio. ¿Qué son? Son secuencias basadas en el uso de gadolinio. ¿Por qué el gadolinio? Porque disminuye los tipos de relajación T1. Como las primeras diapositivas que les dije, cuando usas gadolinio, intensifica la señal de los
vaso, ¿no? Ahí está, ¿no? Son secuencias T1 ecogradiente, 3D, Spoining. Ya le dije Spoining, ¿por qué? Como ya utilizo contraste, porque las técnicas ecogradientes puedo dar señales tanto en T1 en T2, ¿sí o no? Puede ver la señal. Entonces yo no quiero la señal T2, no me sirve, yo no quiero ver, solamente quiero ver el vaso, entonces lo tengo que destruir la señal T2. Por eso utilizo un spoiler. ¿Ya? Características de esa secuencia, como son ecogradientes y como es contraste y el contraste pasa rápido, tengo que hacerlo lo más rápido posible. Entonces son las secuencias ecogradientes las secuencias más rápidas, ¿no? ¿Por qué? Porque utilizan TR y tiempo eco cortos y ya utiliza gradiente, no utiliza pulso de refase 90 y 180, ¿no? ¿Ves? Tiempo corto de 2 milisegundos, ¿por qué? Ya les dije anteriormente en la diapositiva que menos desfase y menos efecto T, entonces estrella. Entonces vamos a intensificar la señal del vaso con el uso de gadolino. Ángulo entre 10 a 40 grados. Acá estas secuencias, como ya usamos contraste, el fenómeno de flujo, si es aneurisma o estenosis, que es una arteria de gran calibre y me da un interfacto, no tiene que ver nada. Acá ya no, esos fenómenos no intervienen acá. Otra pregunta que le puede hacer la licenciada. ¿Ves? ¿Ya? Siguiente. Ahí está. Las técnicas de contraste son dos tipos. Una la single shock, las otras son las secuencias dinámicas, ¿no? O múltiples fases, ¿no? Las múltiples fases también se le conoce como los time resolve, ¿ya? Son las técnicas más modernas que hay en el mercado, ¿no? Que no solamente va a ver flujo arterial, sino puedo utilizar hasta ver las venas, ¿ya? Muy utilizada para ver lo que es carótida, puedo ver la arteria del tronco de la pulmonar, también lo puedo usar en ángeles de miembros inferiores, ¿no? Aunado, si su equipo tiene una licencia que Volume Chassis, yo puedo utilizar esa secuencia y con una sola dosis hacer un barrido de miembros inferiores. Pero desgraciadamente muy pocos tienen ese software, ¿no? Pero sí existe, ¿no? Con una sola dosis hacer todo el barrido con una sola bolo de contraste. Mira qué bonito. ¿Qué creen ustedes que es esto? ¿Se refiere a la enfermedad? ¿A la enfermedad se refiere? ¿No? ¿Qué imagen te ves? ¿Qué ves ahí? A ver, vean, pero analicen, a ver. La anatomía primero, vamos con la anatomía. Yo quiero la anatomía, ¿no? Fase arterial y venosa. Oh, mira, ves, fase arterial y venosa, mira cómo veo. Mira, uno grande de sintomografía, uno de los grandes desafíos que tenemos nosotros es ver la pulmonar, ¿no? Para ver la trombosis, las TEP, ¿no? Tromboembolia. Mira que tenemos que hacer en tomografía tercer bolus, ¿no? Echa cuánto marcar el rollo, en cuánto tiempo llega, y le quitamos un minutito, un segundito más por, ¿no? El movimiento de la mesa, ¿no? Y todo es un artificio que hacemos, ¿no? Todo ciencia que hacemos en tomografía para ver el tronco de la pulmonar, ¿no? Mira, a ver, pero es tomografía, ¿no? ¿O no? No es tomografía, es resonancia, también lo podemos ver, ¿no? Pero esta es una técnica, como él dice, veo el tronco pulmonar, veo múltiples fases, estoy viendo, veo el tronco de la pulmonar, veo la aorta, el callado, la aorta descendente, ¿no? Veo también hasta ver la carótida interna, las arterias subclavia, ¿no? Veo todo, el tronco brachiocefálico, también lo veo. Entonces, esa es una técnica de resonancia con contraste dinámica o de múltiples fases llamada time resolve. Son las técnicas más modernas, mira, ¿ves? Qué bonitas esas sensor. Y eso ya no tengo que estar como tontito mirándome, ay, que del rollo acá, no. Y esto contraste y lanzo la secuencia, ya no sufro mucho. Me ha facilitado la tecnología la cual. Ya no tengo que hacer mi cálculo, mi rollo, nada. Lanzo el contraste y lanzo la secuencia. Y solo va adquiriendo. Ya si falla, ya puede que eres malo, ¿no? Que lo tengas en otro lado. Pero también es un costo adicional, no todos los equipos lo tienen. Por ejemplo, tú que has ido arriba, ahí arriba tienen el time resolve, pero abajo no lo tenemos. Entonces tengo que usar la técnica single de una sola fase, ¿ya? Y ahí sí tengo que estar más despierto, porque si fallo y meter mi dedito y la regué, ¿no?
500. Ya que se necesita, ¿ves? Para, por ejemplo, para hacer la simple de una sola fase, ya que es lo que le digo, ¿no? Hacer un test bolo de 1 o 2 mililitros y ver cuándo es el pico donde llega el contraste. Si ya tengo mi señal, ya a los 4 segundos voy a lanzar la secuencia, o a los 10 segundos, o a los 12 segundos, ¿no? También se puede hacer test bolos en resonancia, ¿ya? Otro es la expertise de cada colega que pueda haber, ¿no? Que en una sola fase yo vía fluoroscópica lanzo y estoy viendo a qué hora llega el contraste, y veo la otra, ¡pum!, lanzo. A eso se llama activación fluoroscópica, ¿ya? No sé si has visto en los estudios trifásicos abajo en el equipo de abdomen superior con contraste. Sí, trifásicos sí he visto. Pero... Ya, ahí nosotros tenemos activado la activación fluoroscópica para ver el trifásico. Tú centras en la aorta y te dice, ve la aorta. Como necesitamos un angio más tardía para el abdomen, no necesito ver vaso, veo pinta bien y lanzo la secuencia. ¿Ya? Es fluoroscópico. ¿Sí? Y lanzo la secuencia. Igual para lanzar. Bien. Ahora, las secuencias de una sola fase con la secuencia de múltiples fases, su diferencia es cómo llena el espacio K, ¿no? Normalmente las 3D flash de una sola fase hacen el llenado en forma lineal, ¿no? Cambio en las secuencias de time resolve, las multifásicas o dinámicas también se las conoce, lo hacen en forma lineal. Esa es la tecnología que ha cambiado, cómo llena el espacio K. ¿Qué hace? Quiero ver contraste. ¿Se acuerdan del espacio K? ¿Dónde está el contraste? En la periferia. ¿Y tú? El centro. ¿Tú? El centro. El contraste está en el centro, ¿no? Entonces, en un angio, lo que nos interesa es el centro, llenar primero el centro del espacio K. Acá también va a llenar primero el espacio K, empieza por el centro, pero lo hacen en forma lineal. Esta la hace en forma elíptica, ¿no? Esa es la tecnología del time resolve que hay, ¿ya? Siguiente, Irna. Ahora ya les estoy comentando ya de varias diapositivas que son técnicas, la más sofisticada, la más moderna. No requieren un momento preciso que le dije para la llegada del bolo de contraste. O sea, yo pongo mi contraste y lanzo la secuencia y me pongo a chatear. Ojalá que no se mueva el paciente, ahí sí te pegó, ¿no? Ya muy utilizadas en arterias carótidas, en las cardiopulmonares, flujo sanguíneo rápido, por ejemplo la aorta ascendente, que quiere ver, a veces es difícil evaluar la aorta ascendente en resonancia, pero a veces intentamos, ¿no? Ya, utilizamos esa secuencia, o para ver miembros inferiores también, ¿no? Se utiliza menos dosis de contraste, ya no necesito tanto. Bueno. Y estas son lo que está ahí es la forma como llenan el centro del espacio K en la siguiente marca, ¿no? En Siemens se llama Tweed, en General Actriz, en Philips se llama K4D Trax, ¿no? Cada uno tiene su tecnología, ¿ya? Pero la idea es que llenan siempre el centro del espacio K, ¿no? Es lo primero que llenan. Ahí está, mira, ¿ves? Las dos son time resolve, miren cómo ves, múltiples fases, qué bonito se ve, ¿no? Igual se adquiere una parte una parte simple, se comienza, ¿ves? En todas las fases, ¿ves? En la parte izquierda está el cerebro, veo la parte arterial, la parte venosa, y en los miembros inferiores, mira cómo veo, ¿ves? Bonito. Sinceramente, hacer miembros inferiores, la parte de las piernas es un poquito difícil porque a veces nos piden más dosis. Ya lo voy a comentar ahora. Siguiente. Miren el protocolo para un angio: utilizar con contraste, no debe faltar su gadolinio, de preferencia siempre haber un inyector, ¿no? Sus antenas y una vía, ¿no? Una vía que sea, no necesitamos tanto flujo como en la tomografía de 5 centímetros cúbicos por segundo, ¿no? Podemos hacer 2 o 3 suficiente, hasta con 2 se puede hacer. O sea, no necesitamos un caudal amplio en resonancia. Más o menos se puede, ya no es 2 centímetros, sino se le aumenta un poquito más, ¿no?
a 0.3 centímetros cúbicos por kilogramo de peso, el caudal que he hecho, un catéter de 20, ya no 18, no necesito mucho, ¿no? Y cuando queremos hacer angio de miembros inferiores podemos dividir en la administración en 3 bloques, ¿no? Siguiente. ¿Ven? Una planificación para una angio de carótida, ¿ya? Lo mismo que haces en tomografía lo haces en resonancia, no va a cambiar la posición del vaso, ¿ya? La misma estructura, hay un problema en lo que es la carótida interna derecha, ¿no? ¿O no? No lo ves, ¿no? ¿Ves? Hay una lesión, hay un trombo de repente por ahí. Ya. Siguiente. Ahora para lo que es a nivel torácico, lo mismo, pero siempre y cuando para que veas este vaso así, tienes que hacerle siempre en el callado de la aorta un corte oblicuo, ¿no? En tomografía también se hace, ¿ya? Con esa la parte superior. Siguiente. Abdominal, igual que en una tomografía, ahí está el vaso, mira, ¿ves? Vacío de señal en la T1, y la aorta y los senos, ¿no? Plano coronal. Hay que ver, mira, ¿ves? Tenemos la arteria renal, la aorta abdominal, la ilíaca derecha, izquierda, también vemos la hepática y la esplénica, ¿no? Siguiente, la pelvis, ahí está. En la pelvis siempre recordar, algunos en mis inicios, pues, ¿no? Que había algunos que me decían, profesor, pero ¿por qué no se entra mucho? Quiero ver el vaso que está ahí, este vaso no lo voy a ver. Los vasos ilíacos van así, casi por acá, ¿me ves? Por ahí. Entonces tiene que tirarse un poquito más hacia la sífilis del pubis, ¿ya? Ahí debe empezarse el corte anterior. Siguiente. Esas son secuencias de angios, que todas las imágenes que les he presentado, como no se mueven, son angios en sí, de un solo disparo, de hecho, como si un solo disparo, ¿ya? Ahora, un protocolo de angio de miembros inferiores, por ejemplo, para un paciente de 70 kilogramos, multiplicamos la dosis, ya no 0.2 como es convencional para otros estudios, sino 0.3, un poquito más, vamos a usar 21 mililitros. Entonces, esos 21 mililitros los tenemos que dividir en los 3 segmentos, ¿no? Superior, inferior y medio. De preferencia, para hacer un angio de miembros inferiores, siempre empezar acá, por la parte inferior de las piernas, ¿no? Y a ese se le va a dar, por ejemplo, una doble dosis, doble volumen en comparación con la que es del abdomen y del muslo, ¿ya? Y el caudal también un poquito más, ¿ya? En cambio, de ahí sigue el muslo, que a 2 mililitros, le pongo 6 mililitros en cada segmento de pelvis y de muslo. Salmo para la pierna, le pongo una dosis y media más, ¿ya? Más o menos ese protocolo. Es un protocolo, un equipo convencional, pero también en los equipos modernos, por ejemplo, de 3 terlas, lo que hacen ahora es como en un equipo de 3 terlas, ¿qué hacen? Creo que les viene una pregunta, su T por T1 y T2, las imágenes cuando eras en T1 y T2 tienen bastante señal, ¿no? Entonces ese equipo capta bastante señal, entonces yo aprovecho la señal que me puede dar ese equipo en disminuir la dosis, ¿no? He leído artículos que, por ejemplo, para hacer un angio de miembros inferiores utilizan aproximadamente 7 centímetros de gadolinio diluido en 30 mililitros de cloruro, ¿no? Y te da he visto que la calidad de imagen es similar, no varía mucho, pero claro, es un equipo de 3 telas, es la ventaja que tiene mayor señal tanto en T1 como en T2, ¿no? Entonces intensifica la señal, no tiene mejor resolución. Esos artículos que he leído son más o menos estudios hechos en equipo de 3 telas, ¿ya? Y ya utilizan, por ejemplo, ya no tanta cantidad de contraste de 21 mililitros de contraste, sino 7 mililitros aumentado más 30 mililitros de cloruro de sodio. Y como para cuidar, ¿qué patología? Riñones, nefrosis. ¿Cómo se llama la patología? Nefrología. La fibrosis sistema nefrogénica, ¿no? Sí, porque ya se está hablando mucho que mucho gasolina,
no sé, también he leído artículos que cuando tú usas mucho gadolino en los pacientes con muchas resonancias, el gadolino también tiene de almacenarse a nivel de los núcleos basales. Entonces, antes se pensaba que era inocuo, pero no, ya a la larga ya hay consecuencias, la fibrosis nefrogénica y la acumulación de los núcleos basales. ¿Cómo se llamaba la patología en la familia? Fibrosis nefrogénica. Fibrosis del sistema nefrogénico. ¿Ya? Bien. Mira, artefactos. Mira, artefactos también sin contraste, también tenemos artefactos con el uso de contraste. ¿Qué nos puede pasar? Que nos demoramos en apretar el botón y se nos pasó, se nos contaminó la angio, ¿no? El de la mano izquierda. Veo arteria y vena, ¿no? Pero otra vez que más o menos todo eso es en el single shock, ¿no? En un solo disparo único, o fluoroscópico. Que apreté el dedo muy rápido, no llegó el contraste al centro del espacio acá, y mire cómo se ve. Así se ve. Es un artefacto muy rápido el disparo, ¿no? Es un artefacto llamado máquina, ¿no? Se ven nomás las paredes intensificadas. ¿Por qué? Muy temprano el disparo. Siguiente. Ahora, ¿qué diferencia hay? Mira, de una angio con contraste y de una angio sin contraste. Por ejemplo, de su mano izquierda es una angio top abdominal sin contraste y la de su derecha es con contraste. Es una single shock también, ¿ya? Miren, ¿qué ven? Vi una estenosis, ¿no? En el abdomen. Hay un trombo. Pero el médico, a ver, ponle contraste, de repente veo algo más, ¿no? Y le pone contraste, mira, hay estenosis también, ¿no? Muchas, tiene placas acidomatosas, diría el médico, ¿no? Y acá le pone contraste, mira, ¿ve? Mismo paciente, pero con contraste, mire, se quitó la pesada. Vi linda, claro, pero vi otra cosa nueva, que de repente no se hubo una estenosis, ¿no? Ahí está. Pidió una patología. ¿Ves? La ventaja y desventaja del uso de contraste y sin contraste. Obviamente que ya no se utiliza actualmente TOF para ver abdomen, ¿no? Son las secuencias con contraste, ¿ya? A ver, la energía y la persistencia conquista todas las cosas. Benjamín Franklin. Bueno, un receso, pues ya me quedé sin agarrar esta serie. Esta es la más grande, ahorita que demorado casi toda la clase él, lo más dificultoso. Espero que hayan entendido y si tienen alguna duda pregunten, ¿no? Me puedo equivocar también, muchachos, como en el tipeo. Sí, un ratito. Vamos a orinar un ratito.